En realidad lo que hicimos nosotros fue solucionar ese tema. Creemos en los derechos de los trabajadores y trabajadoras profundamente, pese a que en concreto esa deuda no era una deuda propia, era deuda más bien de otras personas. Sin embargo, estamos solucionando todos esos temas de deudas porque por supuesto nuestro nombre no puede quedar en tela de duda en ningún caso. Hemos hablado también con la persona, de hecho la persona ha bajado ya esa publicación. En el marco debo yo también asumir de la honestidad intelectual, y lo que vamos a hacer es también con los medios, sin embargo, que siguen replicando, ya por intereses políticos capaz, es tomar contacto para pedirles evidentemente que bajen una publicación que hoy por hoy es una falsedad. O sea, esto quedó superado. Completamente solucionado, Rubén. Completamente. Con la persona que subió las redes. Sí, con la persona y varias de estas personas que estaban atrás de eso. Y más bien le agradezco mucho la pregunta para poder aclarar, porque creo que la ciudadanía merece una explicación. Claro, si vamos a hablar de cosas como el tema de afectaciones de derechos de los trabajadores, y usted que está permanentemente por supuesto, completamente. Sería impropio. Sí. Claro, y no tendría, en este caso, sangre a la cara yo para venir a hablar del tema de los derechos de los trabajadores cuando no se cumple con derechos de gente que además ha cumplido un rol y un papel, pese, insisto, a no ser una responsabilidad individual como tal o personal como tal. Sin embargo, no era deuda propia suya. Claro, y además, y por eso mismo, y sin embargo, hemos buscado los recursos, como dicen, endeudándose y jalando las sábanas para poder solucionar un tema que era además completamente real y un hecho que en este caso la persona que reclamaba lo hacía con toda la verdad del caso. Bueno, entremos al tema de gobierno, sobre las acciones que se han dado, varias leyes que se han aprobado en el país. Una de ellas es la Ley de Integridad Pública, que bajo la aplicación de estas leyes aprobadas y esta Ley de Integridad Pública incluso se llega a dar la desvinculación, que el gobierno lo anunció el día jueves, ya en horas de la noche. Se dio la desvinculación de 5,000 funcionarios públicos por diversa índole que el gobierno ha calificado. ¿Qué observaciones tienen sobre esta Ley de Integridad Pública, Sebastián? Rubén, quiero anunciar también en estos micrófonos que han iniciado los despidos en la provincia de La Suay e iniciaron en el hospital Vicente Corral Moscoso. Hay 10 personas que fueron desvinculadas, 9 de ellas son enfermeras y una persona del área administrativa el día viernes de la semana pasada. Empezaron también en son hechos y datos verificados, Sebastián, porque el gobierno anunció que no tocaba. Completamente verificable. No tocaba a los Salud y Educación. Salud y Educación. Yo le estoy anunciando porque además el día de hoy vamos a tener una reunión con estas personas, compañeras, compañeros, para poder plantear una acción de protección, porque la desvinculación se hace sin ningún debido proceso, vulnerando cualquier norma constitucional, y estamos con un grupo de abogados. Quiero también, segundo anuncio, hacerlo en W Radio, que vamos con estas personas a anunciar acciones de protección en estas horas, porque, insisto, están vulnerando el derecho al trabajo. Primera falsedad entonces de que el gobierno no ha asumido estos despidos en el área de salud. Además lo hizo también en el hospital en la ciudad de Quito, en el Carlos Andrade Marín. Lo están haciendo también a nivel del Seguro Social, que son hospitales que prestan la atención de salud, que garantizan el derecho a la salud, y están despidiendo. En el José Carrasco también lo hicieron. Por lo tanto, es una primera falsedad. La segunda falsedad que ha anunciado el gobierno y se dice es que se trata de personas que están vinculadas, si uno mira el video ese atroz que sacaron en las redes sociales, personas vinculadas a otros espacios políticos. Concretamente se dice al correísmo. Falso de falsedad absoluta, estimado Rubén. Estas personas, y puedo yo garantizarle, no tienen absolutamente nada que ver, las personas de Cuenca, con alguna tienda política. Se trata de enfermeras. Cuando usted dice le desvinculan, ¿bajo qué situación? ¿Qué es lo que o simplemente le dicen hasta aquí laboró y hasta luego? Hasta aquí laboró y hasta luego, fue el día viernes. No hay ninguna explicación. Hoy nos vamos a reunir exactamente sin ningún derecho a la defensa ni debido proceso, sin ningún tipo de evaluación además, sino entiendo yo en el ámbito del decreto que se emitió, el 050 me parece que es, para el tema de las desvinculaciones, funciones u optimización del Estado. 57, ya, sí. Para optimización del Estado. Es decir, esta es la razón. Estas personas no corresponden ni pertenecen a ningún partido político. A ningún partido político, Rubén. Pero ¿y usted cómo puede certificar que eso es así? Porque son personas que están y trabajan en el área pública, trabajan como enfermeras y jamás, en ningún momento, hemos conversado con ellas, han participado de campaña alguna. No ha habido ningún proceso que se haya abierto para estas personas. Si usted revisa sus perfiles, ni siquiera tienen un like o un me gusta, como dicen ahora en el Facebook, para ninguna tienda política. Personas apartidistas completamente, que llegaban, hacían su trabajo y se iban a su casa.
Esta es una de las razones que creo yo que hay que discutirlas, porque se están haciendo no directamente a personas que tienen filiación política, por decirlo así, sino a cualquier tipo de persona, que le caiga el guante, como se dice. Tercer tema, se dice que en el Ecuador se gasta mucho en tema de servidores públicos, así se ha anunciado. Yo quiero decirle, mi estimado Rubén, que resulta que el Ecuador está en la media de los países de América Latina y del mundo en tema de gasto público por concepto de servicio público. De hecho, si uno va a la relación gasto público per cápita, es decir, el número de habitantes que tiene el país versus el número de servidores públicos que tiene el país, tenemos una relación de pelo medio, como se dice. Y lo que quiero anunciar aquí es que, al revés de lo que se ha dicho del gasto excesivo, es el gobierno que no ha generado las condiciones necesarias para la inversión pública en los derechos y servicio público del Ecuador. Yo le hago una reflexión, Sebastián, porque en el fondo está bien lo que usted defiende. Yo creo que todo el mundo estamos también bajo la defensa del derecho de los trabajadores públicos. Voy a citar cosas como estas. ¿Usted está contento con la atención pública en los hospitales del país? ¿Está contento con lo que ha pasado en el sector eléctrico del país? ¿Qué ha pasado con Petroecuador? ¿Está contento con el tema de contratación pública en el Ecuador? Del direccionamiento de contratos, de que para usted cobrar una planilla tiene que pagar también a la persona que va a pagar la planilla, y un sinnúmero de cosas. O está consciente o está inconsciente de que hay actos de corrupción en el país, porque eso también habría que ver, ¿no? Lo que está indicando es que se quiere mejorar la administración pública en el país. Además de esto, también eliminar la parte de la corrupción. ¿Hay o no hay corrupción en el país? Completamente, estimado Rubén. ¿Y hay que eliminar o no hay que eliminar? La corrupción, por supuesto, pero entonces, y de raíz. Y la mala calidad de la atención. ¿O usted no ha sufrido también de la mala calidad del servicio en la administración pública? En los hospitales públicos, en general públicos, y cojamos y tomemos un tema que además es Mire muy lo que asuayo. acaba de pasar en Celec, por ejemplo, con toda esta crisis. Ahora vamos a eso. Y vamos a tomar un ejemplo muy asuayo, que es, por ejemplo, el tema de las vías de la provincia de La Suay. Eso es parte de la administración pública. ¿Cómo no? Ya. Aquí yo tengo el dato del Ministerio de Transportes y Obras Públicas. Ellos tenían codificado 347 millones de dólares, el Ministerio de Transportes y Obras Públicas. ¿Cuánto es lo que codificado en el presupuesto de qué año? Del 2025. Bien. ¿Cuánto es lo que han gastado hasta hoy, que estamos ya casi 28 de julio? Ya estamos finalizando julio. El séptimo mes del año. Han gastado solamente el 22.43%. Pregunto yo, ¿qué tiene que ver con esto el trabajador o el señor del área administrativa del Ministerio de Transportes y Obras Públicas? ¿Puedo yo reclamarle a ese trabajador que no tenemos vías en la provincia de La Suay cuando es el Estado el que no ha gastado de lo que ya dice que va a gastar, solamente ha gastado el 22%? Usted ha trabajado en el área pública, sabe que al mes de julio, agosto, el octavo mes del año, deberíamos estar en un proceso de ejecución del 60-70%. Claro, bastante avanzado. Y estamos en el 22%. Cifras similares son del Ministerio de Salud. ¿Sabe lo que pasa en los hospitales? Que no hay gasas, que no hay medicamentos. Ahora mismo en el hospital de Elías hay solo paracetamol. ¿Qué tiene que ver con eso un trabajador? ¿O una enfermera? ¿Cómo que qué tiene que ver? Pero ahí hay un departamento de contratación, de compras públicas. Claro, pero ellos son trabajadores, son servidores públicos. Por supuesto, pero no es que no tienen nada que ver. Sí, pues. Pero el presupuesto, el desembolso de los recursos para los hospitales tiene la administración central, en este caso del Ministerio de Economía y Finanzas. Y lo que están haciendo, porque no es solamente el Ministerio de Transporte o el de Salud, son todos los ministerios, tenían una baja ejecución porque los recursos no llegan. Porque los recursos no llegan acá a las provincias, a la ciudad de Cuenca, a la provincia de La Suay. Entonces el enfermero, cuando le dice y está muriéndose el paciente, le dice vaya a comprar una gasa porque no tengo una gasa aquí. Y mientras el señor familiar va a comprar la gasa, el paciente está muriéndose. Y después esa familia, por supuesto que se queja de la mala práctica o en este caso de la mala atención. Le voy a poner otro ejemplo. Pongamos otro ejemplo. Claro, como usted acaba aquí. ¿Qué acabó de pasar la semana pasada en el ECU 911? Muere un ciudadano por la falta de una respuesta inmediata. Así es. Probablemente, no puedo asegurar tampoco que así hubiese llegado a tiempo, a lo mejor se salvaba, como también podría haberse dado la posibilidad. ¿Qué pasó con la eficiencia del ECU 911? Completamente. ¿Son servidores públicos o no son servidores? Son servidores públicos. Entonces, el ECU ahora, es parte del sistema de seguridad nacional. Y no es solamente, este es un caso, pero tenemos muchos casos miles de casos que se quejan de la falta de eficiencia. Y vamos a Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se mejora esta calidad? Vamos a la raíz de los problemas. ¿Qué es lo que va a pasar con la eliminación por ahora de 5.000? Dicen, y se habla de hasta 30.000 servidores solamente en el año 2025 que serían desvinculados. ¿Qué es lo que está pasando pero mire internamente? Usted, yo le voy a citar así mismo como está diciendo.
Hace un momento tuvimos una entrevista con el presidente nacional de los servidores públicos, Remigio Hurtado. Él indicó que el señor Correa, con la aplicación del decreto 813, desvinculó alrededor de 25,000 funcionarios. Así fue. Porque lo hizo Sixto Durán, lo hizo el presidente Correa, lo hizo el presidente Moreno, lo hizo Lasso también, y ahora lo está haciendo Novoa. ¿Cuál es la diferencia? Que hoy hablamos, y será tal vez en la historia, el mayor número de personas desvinculadas en un solo proceso. Pero bueno, estamos especulando ahora. No. ¿Se ha hablado 5,000? No, vamos al otro tema. ¿Por qué no es especulación? Acaban de acordar entre el Fondo Monetario y el país ciertas medidas económicas para ser tomadas. Hoy mismo el presidente de la República, en una cadena radial, está anunciando la nueva ley, no sabemos de qué trate. A las 8 es a las 8. A las 8 que sea en la cadena, una sí. ley tributaria. ¿Por qué? Preveo. Puede ser que me equivoque. No estoy en la cabeza del presidente. Porque el mandato del fondo es recortar el 4% del gasto público. Una parte de ese gasto público es precisamente la inversión. Estos datos que le acabo de dar. El segundo dato tiene que ver, o el segundo recorte, con servicio público. Y ahí se habla precisamente de un recorte del 1.5% del Producto Interno Bruto. ¿Ya? Por lo tanto, son 1.500 más o menos millones de dólares. Esto tienen que recortar. Por eso tienen que ver con el número de despidos que usted tiene en el país. Son matemáticas sencillas y puras. Lo tercero, usted ha hablado del ECU 911. Quiero solidarizarme en primer lugar con la familia. ¿Qué es lo que pasa en el ECU, en todas las instituciones? Aquí usted tiene en esta cabina 4 personas trabajando, todos al mismo tiempo, para la W Radio. ¿Qué pasaría si usted o el dueño de la radio desvincula a 2? La persona que está aquí a mi lado, que está haciendo redes sociales, no existe y tendrá que usted hacer la entrevista y redes sociales. Bueno, eso pasa en el servicio público. Con la desvinculación, las personas están haciendo 2, 3, 4 veces la carga. Y eso es lo que no notamos, a veces quienes estamos desde afuera. Pero hacia adentro, y yo conozco hacia adentro los hospitales del Seguro Social o el Hospital José Carrasco o el Vicente Corral. Están trabajadores haciendo 2, 3 trabajos, el trabajo de 2 o 3 personas, porque no se ha incrementado. Vamos al tema de los profesores. En este país, el 40%, estimado Rubén, de los profesores son a contrato provisional, que se denomina. Cada año sufren sus familias porque no se sabe si van a tener una estabilidad. Bueno, a todos ellos les van a despedir, o una buena parte de ellos les van a despedir. Pero ¿qué va a pasar con los niños que tienen la atención de esos profesores? Este es el problema central, Rubén. Es decir, es un recorte que no pone al centro los derechos de la gente. Usted me va a decir, en el servicio público hay latisueldos, pero por supuesto que hay latisueldos, pero esos no los van a tocar. No les van a tocar. Usted y yo hemos hablado cuánto debe ganar un asambleísta, cuánto debe ganar un ministro, los subsecretarios, el asesor del asesor del asesor. Bueno, a ellos no les van a tocar. O sea, usted está enfocando de que quienes están tocados son solamente la gente que está abajo. O sea, los mandos medios para arriba no están tocados. Los mandos altos no les va a pasar absolutamente nada. Y le pongo la firma. Entonces, hay una decisión desigual y una ley, digamos, que lo que pretende es básicamente dejarnos sin derechos, en lo que se conoce como la locomotora, como le puso el señor Milei. Pero al final del día, el otro elemento que me parece a mí risible, pero en la risa, como dice alguien, para no llorar, ¿cómo usted puede fusionar los ministerios de Energía y Minas, que es la encargada de la explotación de hidrocarburos en este país, con el Ministerio del Ambiente? Pero explíqueme, deme una explicación coherente. No tiene sinderis, no tiene razón, no tiene razón de ser. Usted es el periodista que me entrevista. Usted no puede fusionarse con la persona que está aquí a mi lado haciendo redes sociales. Zapatero a sus zapatos, pues. Cada quien hace lo que tiene que hacer. Y en este caso, la fusión de los ministerios es una función irracional. ¿Cómo usted pretende funcionar el Ministerio de Cultura? ¿Cómo pretende dejarnos sin Ministerio de Turismo? Pero si hemos dicho que la ciudad de Cuenca vive, entre otras cosas, por el turismo. Y entre otras cosas, por cosas que se han hecho bien en el Ministerio de Turismo y que hay que reconocer. Ahora, ¿qué no vamos a tener eso? Aparte de que están violando los derechos de la gente del Ministerio de Turismo que trabaja en el Ministerio de Turismo. Ahora, ¿por qué se anticipa usted en decir que no van a funcionar los ministerios? Si es que tiene, digamos, el de turismo que usted acaba de... Hay fusiones al respecto, ¿no es cierto? Pero habrá un área que se dedique específicamente al turismo, pero colateralmente me imagino que quien hizo Sencillo. y presentó esta fusión de los ministerios, pensó, analizó, porque no creo que haya sido de loco, te fusionas vos con tal. Sencillo. No creo tampoco. Sencillo, vaya y lea la carta de la ministra. La carta que les envía a los funcionarios del Ministerio de Turismo, que termina diciendo, estén tranquilos, vayan a descansar.
Sí leyó, en fin de semana circuló. No he leído. Es una carta donde ella dice, no sé qué va a pasar. A propósito de su pregunta, vamos a hacer charlas, vamos a hacer reflexiones, vamos a discutir y hacer socialización. Y entonces veremos a dónde va cada uno de ustedes y qué va a pasar. Porque no tienen sentido de lo que están haciendo. Segundo elemento, ¿cómo usted puede fusionar el CENESID, que es el ámbito público que está vinculado al tema de las universidades públicas del país, con el Ministerio de Educación? Sí, por supuesto, usted me dirá, tienen que ver porque son la educación de los jóvenes adolescentes de este país. Sí, por supuesto, pero usted y yo sabemos que las universidades públicas tienen hasta una ley distinta, que es la Ley Orgánica de Educación Superior, versus la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que son dos leyes distintas, de aplicación distinta, porque la universidad tiene sus propios preceptos. Entonces están fusionando para al final del día achicar el Estado, y que tiene que ver con la vulneración y el día de mañana la cesación de derechos de miles de personas, no solamente los servidores públicos. Otra falsedad, permítame usted, Rubén, porque se dice en este video, a usted que está siendo maltratado por el servicio público. Usted y yo lo hemos sido, mucha gente seguramente, pero es por estas razones. Sin embargo, esta ley y estos recortes no afecta solamente a los servidores públicos, sino afecta a la garantía del derecho a la educación, salud, en general las garantías que presta el servicio público. Porque si no hay servidores públicos, profesores, maestros, enfermeros, no hay derecho a la salud y derecho a la educación. Este es el problema central. Al final, somos afectados no solamente los 500.000 servidores que hay en este país, 467.000 para ser exactos, sino los 14 millones de ecuatorianos. La madre que el día de mañana va a tener complicaciones para parir en un hospital público, porque desde el camillero va a ser despedido, hasta el médico que atiende a esa madre que quiere parir, perdóneme el término. Este es el problema central. Los padres de familia y madres de familia que van a enviar a sus hijos a las escuelas y que hoy están pagando para poder costear al profesor de inglés. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿por qué nos anticipamos si no sabemos cuál es el resultado? Recién estamos hablando de lo que analiza usted y lo que piensa usted. Sí, sí. ¿Y si los resultados son distintos? No. A ver, yo le he dicho... Le escuché a usted a Milei en Argentina, cómo eliminó los ministerios. ¿Qué ha pasado en Argentina? La recuperación económica es diferente. Sí, hay un comportamiento diferente, que hay un factor social que ha pasado, es indudable, yo no lo puedo negar. Un factor social muy importante. Muy importante. Pero hay una recuperación significativa económicamente, que estos son procesos. Y hay que dar el derecho a ver qué es lo que va a pasar, porque solamente estamos oponiéndonos a todo, pero la respuesta es ¿cómo mejoramos la eficiencia pública? Vamos a eso. Y antes de pasar al tema de las propuestas, que me parece muy importante, Rubén, usted ha dicho hay que leer en su integralidad la ley. Otra parte de la ley, y quiero hacer un llamado aquí a todos los amigos y amigas que trabajan o están de una u otra forma en las cooperativas de ahorro y crédito de este país. Y aquí en Cuenca tenemos un sector cooperativista muy fuerte. ¿Qué quieren hacer con las cooperativas? Y bancos. Está también en la ley. Bancos. ¿Por qué? Es algo muy sencillo. El 90% de los microcréditos que se dan en este país las entregan las cooperativas. ¿El microcrédito qué es? Es decir, los 500, los 1.000, los 2.000 dolaritos que usted pide para sobrevivir a veces. Con una diferencia, el banco tiene un interés del 22%, 24% en microcréditos. La cooperativa le dan 17%. ¿Qué es lo que están haciendo? Y al final del día, eso no perjudica a los servidores de las cooperativas, ojo, sino perjudica a los miles de ciudadanos que tenemos una cuenta de ahorros en una cooperativa. Porque usted le está quitando la posibilidad a las cooperativas de entregar este microcrédito y la cercanía con la gente para transformarlos en bancos. Y al final del día, un punto de interés, ¿usted sabe cuánto afecta al bolsillo de los ecuatorianos? Mucho. Un montón. Leyendo en su integralidad la ley, usted ve lo que acaba de pasar el día viernes, me parece, o la semana pasada. Acaban de hacer una nueva remisión tributaria. ¿Qué es una remisión tributaria? Un perdón de intereses de las multas que tienen los grandes grupos económicos de poder al fisco. Yo pregunto, si la W deja de pagar al SRI lo que tiene que pagar por concepto de impuestos, ¿qué pasa con la W? Le ponen un sello horrible ahí que dice clausurado. Así como a la tienda, al minimarket y a todos los pequeños y medianos empresarios de este país. Sin embargo, de otro lado, la misma empresa Novoa acaba de beneficiarse con esa remisión tributaria y le acaban de perdonar más o menos 70, 80 millones de dólares. Leamos en su integralidad la ley. Dicen que el recorte, usted dice doloroso, que hay que hacer del servicio público, representará 120 millones de dólares. Pero solamente a una familia le perdonaron 80. ¿Cómo leo yo eso? ¿A quién beneficia entonces la ley?
¿No será mejor que habría que cobrarle al Grupo Novoa y dejar tranquila a la gente que está ejerciendo su derecho y está llevando el pan a su casa y sobre todo garantizando educación, salud en este país? Este es el problema central. ¿Por qué quieren transformar a las cooperativas en bancos? Que los bancos quieren acceder a todo el espacio de crédito que al final es el gran negocio de los banqueros, dejando de lado a las cooperativas y perjudicando a miles de ciudadanos que somos, de una u otra forma, estamos vinculados al tema cooperativista en este país. Bueno, pero usted también no puede desvincular de muchas cooperativas que han tenido problemas serios. Claro. Y siguen teniendo. En Ambato recién nomás Acaba de otra quebrar una, cooperativa. acaba de quebrar una, sí, y de Entonces, el sistema cooperativo ha demostrado falta de control en esta parte. Sí, En Ecuador ya vivimos una crisis económica, y como ¿no es cierto? también los bancos, Rubén, hay varias denuncias de que los principales, hay denuncias, yo no estoy diciendo si dando veracidad o no, de que el lavado de activos en este país que llega a 4.000 millones de dólares se hace a través de los bancos. De los bancos. ¿Y quién dice algo ahí? ¿No será que incluso para... ¿Y qué pasa en el sistema cooperativo? ¿Tampoco se lava ahí? No conozco. Yo conozco de las denuncias que dicen que de los bancos se lavan. Si hay lavado en las cooperativas, por supuesto, este es otro tema. Hay que investigarse y a profundidad. Por eso le digo, hay que revisar a fondo. El tema es una cosa revisión es revisar, a fondo. Discutir, analizar y cerrar, si usted quiere, las cooperativas que estén vinculadas a temas de delitos de lavado de activos. Eso es otra cosa. Pero de ahí a quitarle a la gente el tema de la posibilidad de un crédito más barato y encarecer la vida de los ecuatorianos para simplemente hacer de este país un país oligopólico donde los bancos se lleven la mayor cantidad del crédito que ya se llevan en este país, dejando de lado a las cooperativas que son, en algunos casos, usted conoce, Rubén, también hay cooperativas, la mayoría son serias, vinculadas a partir de la gente, de la organización popular, comunitaria. Cuenca ha sido la muestra de un par de cooperativas. Yo sí puedo decir que aquí en Cuenca hay cooperativas muy serias. Así es, nadie puede discutir lo contrario. Claro, y a esas cooperativas, precisamente a las cuencanas, es las que les han puesto pero eso el ojo. está un proceso, eso todavía no se ha dicho, ¿no? Hay demandas de inconstitucionalidad. Como también que se hay han de la ley de presentado servicio al público y estamos ya en el tema de la desvinculación. Usted ha dicho el tema de Milei, que es la otra pregunta. En el caso de Milei, lo que ha pasado en Argentina es que ha habido un desembolso fuerte del Fondo Monetario Internacional que ha permitido, en principio, controlar la inflación. Pero yo soy crítico de lo que usted mismo ha dicho son los derechos sociales, por ejemplo, el tema de la jubilación en el caso argentino, o lo que han hecho con los maestros en el caso argentino. Esos servidores públicos que ya fueron desvinculados en el caso argentino, hoy pasaron al tema de la desocupación. Muchos están en el tema de la economía informal argentina. Habrá que ver qué es lo que pasa en su momento. A la economía hay que mirarla, uno, en tendencias, y segundo, si es que garantiza o no los derechos fundamentales de la gente. No hay que medir solamente la economía en términos del crecimiento económico, que dicho sea de paso, en el Ecuador no hay ese tal crecimiento económico y que si quiere usted podemos discutir. No, yo estoy consciente que está parada la parte económica. Sí, hay un rebote parada, en el primer trimestre, hay un rebote porque decrecimos en el año 2024, decrecimos menos 2.7, parecidos a Haití y Venezuela. Sí, pero la casa ha estado desordenada y hay que llegar a poner en orden la casa, en eso también hay que estar conscientes, o quiere seguir con la casa desordenada. Por supuesto, y hay que organizar, y lo primero que hay que hacer, por eso hemos dicho propuestas, discutir cuánto es que van a pagar y cómo me van a pagar a mí como Estado los deudores del SRI. Eso es otro tema. Segundo, discutamos, y como usted hemos conversado fuera de micrófonos, cómo pagar la deuda del IES, porque el IES está quebrado. Sí, pero el Fondo Monetario sé que hay una intención de pago de deuda del IES. Así es. Contempla este acuerdo, contempla. Así es. Y por eso hay que discutir, de acuerdo, cómo se paga el IES. La deuda del Estado con el IES, porque el IES sigue siendo la caja chica. Tercero, revisemos en el ámbito del servicio público todos los enclaves de corrupción que existen. En estos días, a mí me parece de Ripley, llevan a la Asamblea Nacional a un personaje siniestro de la vida del país, al señor Daniel Salcedo, que deja diciendo en la Asamblea, la expresión dice, oiga, aquí hay mafias que compran medicamentos en los hospitales públicos. Pero está bien que denuncien. Por supuesto, entonces, y yo creo que hay que discutir. Que pero sale su pana, el compinche, al día siguiente, sí, y el que es parte de esa red es el asambleísta tal, que es el que le lleva al señor Salcedo a la Asamblea Nacional a denunciar el tema de la mafia. ¿A quién hay que investigar? ¿Al uno o al otro? A los dos, pues. No solamente al uno. Y al final del día hay que investigar cuáles son las mafias que están detrás de la compra y venta de medicamentos en los hospitales públicos. Imagine usted qué terrible que estemos jugando con la vida de los pacientes. Y están las mafias del un lado y del otro. No me van a decir que solo está del un lado, pues. Eso hay que investigar, pero por supuesto usted ha dicho la corrupción. ¿Cuántos miles de dólares se llevan estas mafias que están atrás de la venta de los medicamentos? Miles, o si no decir millones de dólares. ¿Qué tiene que ver con eso un servidor público? El señor Daniel Salcedo era servidor público
No, el señor Salcedo se prevalió, así como el señor Jordán, de asesores, de personas de alto vuelo en el servicio público. No se benefició de la enfermera o el médico o del trabajador de la salud, pues. Esos no son los que están atrás de la cadena de compra de medicamentos. ¿Quiénes son? Los gerentes de los hospitales, pues. A esos hay que investigarles. Esos son los que son parte de la corrupción. ¿O no? Así es. A esos hay que Pero en eso investigarles. está. Sí, sí. El tema de tratar de mejorar un país con altos niveles de corrupción, complicado. Yo creo que no es nada fácil. Como usted sabe, Sí, sí. son mafias completas. Mafias completas. Le agradezco, Sebastián, creo que es importante este diálogo en Gracias, esta mañana. Rubén. Solamente el día de hoy entiendo que el movimiento de mujeres está convocando una movilización en todo el país, será en Cuenca a las 5 de la tarde, y mañana el Frente Unitario de Trabajadores, el Frente de los Servidores Públicos, están convocando 4:30 de la tarde también plantones para exigir a la Corte Constitucional actúe con la celeridad del caso y al gobierno pare esta ola de despidos que lo único que hace es provocar una profundización desde nuestro punto de vista de la crisis económica cuando sí existen otras alternativas. Gracias, Rubén, por la entrevista. Gracias a Sebastián Ceballos.